La noche descendía sobre Ciudad Trion con una calma artificial, como si las luces verdosas de las torres intentaran ocultar la tensión invisible que dividía a dos especies. La frontera entre los sectores humanos y iterianos no estaba marcada por muros físicos, sino por sensores, drones de patrullaje y un odio antiguo disfrazado de diplomacia. Camila cruzó el último puente en silencio, su identificación médica colgando del cuello como un escudo frágil. Había inventado una revisión de emergencia, una llamada de rutina. Mentiras cuidadas. Sabía que, si la descubrían, no habría regreso. Sus pasos resonaban en los pasillos metálicos del sector restringido. Cada sonido era una amenaza. Pero su corazón latía con un propósito. Y cuando lo vio, supo que valía el riesgo. Kael'thar estaba allí, apoyado contra la baranda del muelle de descompresión, mirando hacia las estrellas. Su figura alta y esbelta irradiaba fuerza, pero sus ojos, profundos, centelleantes, se suavizaron al verla. Se acercaron sin palabras, y el primer contacto fue un suspiro entrelazado, una caricia de mejillas, como si intentaran recordar cada detalle antes de que todo se rompiera. «Has tardado», murmuró Kael, su voz como un eco grave y cálido. «Tu mensaje llegó tarde», respondió Camila, apoyando su frente contra su pecho. Su pulso era rápido, nervioso. Como el de ella. Un silencio tenso cayó sobre ellos. No era el silencio cómodo del amor clandestino. Era uno cargado de premonición. Kael tomó sus manos. Las suyas, más frías y rugosas, temblaban. «Me han descubierto, Camila. Mi enlace privado fue interceptado. El consejo me ordenó regresar a Iteris. Mañana mismo». Camila lo miró, pero no mostró sorpresa. Solo tristeza. «Entonces no volveremos a vernos», dijo ella, sin dramatismo. «Solo certeza». Kael asintió. Se acercó, tomó su rostro con ambas manos, y la besó. Fue un beso contenido, desesperado, como si intentara grabarlo en su memoria con fuego. Sabían que sería el último. «Vámonos», dijo ella, rompiendo el contacto. «Tengo acceso a una cápsula médica. Puedo ocultarte. Tengo coordenadas seguras en el cinturón de salir. ¿Podemos?». Un zumbido sordo interrumpió su voz. Luego, luces. Blancas. Heladas. Provenientes de las torres de vigilancia. «Contacto ilegal detectado», anunció una voz metálica. «Arresto en curso. Manténganse inmóviles». Camila sintió como Kael giraba hacia los drones, sus brazos extendiéndose instintivamente como si pudiera protegerla con su cuerpo. Pero era inútil. Se escucharon pasos, órdenes gritadas. En segundos, estaban rodeados por soldados de ambos lados. Humanos e iterianos. La ley no distinguía lealtades cuando se trataba de castigar lo imperdonable. No corrieron. No gritaron. Solo se miraron. Ella dio un paso hacia él. Él la tomó de nuevo. Se abrazaron con una paz extraña, como si supieran que perder la libertad no era lo peor que podía pasar. «No importa lo que me hagan», dijo Camila. «No pueden quitarme esto». «Te encontraré», prometió Kael, con voz baja. «No importa cuánto me cueste». Cuando los separaron, los dedos de ambos se mantuvieron entrelazados hasta el último segundo, hasta que los guantes fríos de los soldados los apartaron. Camila fue empujada hacia una celda de detención humana. Kael, encadenado, fue arrastrado hacia un transporte militar con rumbo a Iteris. Y entre ellos quedó la noche, más fría que nunca. Una noche sin regreso. Una noche que marcaría el inicio del fin para todo un imperio. Las celdas del Palacio de Justicia Imperial no eran oscuras ni húmedas como en las historias antiguas. Eran frías, blancas, impecables. Demasiado limpias para quienes esperaban morir. Camila estaba sentada en el centro de la sala de contención, con las muñecas inmovilizadas por campos electromagnéticos y un brazalete inhibidor rodeando su cuello. No podía hablar con nadie. No podía tocar a nadie. Solo pensar. Recordar. Recordaba la mirada de Kael mientras lo alejaban.
Su expresión no era de rabia, ni de miedo, sino de impotencia. Sabía que en ese momento, por mucho que fuera guerrero, noble y comandante, no podía salvarla. 2 días pasaron sin juicio. 2 días sin información. Luego, la puerta se abrió con un zumbido seco. Entraron 2 guardianes de juicio, altos y vestidos con capas de púrpura. Le indicaron que se pusiera de pie. Ella lo hizo con firmeza. Sus piernas temblaban, pero sus ojos no parpadeaban. La condujeron a través de pasillos interminables, subiendo por plataformas elevadoras, hasta una sala circular, elevada sobre la ciudad, con techos de cristal que mostraban el espacio exterior. En el centro, 3 jueces del Alto Consejo observaban desde tronos flotantes. Uno de ellos, el más anciano, tenía la piel cubierta por escamas plateadas, símbolo de pureza y antigüedad. Su voz retumbó sin amplificación. Ciudadana Camila Erez. Estás acusada de transgredir el edicto 7.3 del Tratado de Contacto al mantener una relación sentimental con un oficial de alto rango del imperio. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Camila levantó la mirada. Sí. Que no me arrepiento. Hubo un murmullo, incluso entre los jueces. Afirma entonces que mantuvo una relación emocional y física con Kael Bar, comandante de la 7ª división. Sí. ¿Y eres consciente de que dicho vínculo representa un delito de subversión genética y corrupción estratégica? Estoy consciente de lo que ustedes consideran delito. Pero también sé lo que es amar a alguien. El juez mayor la observó durante varios segundos. Luego miró hacia uno de los laterales, donde una galería de observadores miraba la escena. Allí estaba Kael. Encadenado. Silencioso. Sus labios formaron palabras mudas, lo siento. Camila lo miró con ternura. Y sonrió. Era una sonrisa rota, agotada, pero digna. El veredicto llegó rápido. No se permitieron abogados. No hubo apelaciones. Por tu crimen contra el equilibrio imperial y por corromper a un oficial de tu rango, serás ejecutada públicamente al amanecer. Que tu muerte sirva de advertencia a quienes cruzan límites sagrados. La sala se apagó. El suelo vibró. Camila fue arrastrada por el mismo pasillo, esta vez con más fuerza. Pero no gritó. No pidió clemencia. Iba derecha, como si caminara hacia algo inevitable, no con resignación, sino con verdad. Aquella noche, encerrada en una celda con paredes de luz, pidió papel. Le dieron una tableta de registros, sin conexión. Escribió. Una carta. Un adiós. Camila no sabía si Kael la leería. Pero lo necesitaba. Necesitaba decir lo que el imperio jamás permitiría pronunciar. Amarte no fue una traición. Fue libertad. Fue respirar en un mundo que nos enseñó a temer. No morimos por estar juntos. Morimos porque nos atrevimos a decir que somos iguales. Y al terminar, dejó la tableta sobre la mesa, se recostó sobre la litera rígida y cerró los ojos. No para dormir, sino para recordar su rostro una vez más. Su voz. Su abrazo. Sabía que el amanecer traería la soga. Pero mientras pudiera recordarlo, ella seguiría viva. El amanecer llegó sin colores. La Plaza de la Concordia, normalmente una explanada ceremonial utilizada para celebrar tratados intergalácticos y festivales culturales, estaba convertida esa mañana en un anfiteatro de muerte. Desde el amanecer, miles de espectadores humanos fueron obligados a asistir por decreto imperial, como si presenciar la ejecución de una de los suyos pudiera curar el veneno del amor prohibido. Por otra parte, los iterianos más conservadores ocupaban los balcones altos, protegidos por campos de energía. Miraban con frialdad, como quien espera el cumplimiento de una antigua profecía. En el centro, se alzaba una plataforma de acero negro con una única estructura, una horca automatizada de diseño imperial. Elegante, precisa. Mortal. Camila fue escoltada por 4 guardianes. Llevaba un sencillo vestido blanco sin insignias. El cabello recogido. El rostro sereno. No había resistencia en sus pasos,
pero tampoco había rendición. Miraba al frente, firme, aunque el sol le golpeara los ojos. El público murmuraba a su paso. Algunos humanos lloraban. Otros gritaban su nombre. Los soldados los hacían callar con culatas de fusil. En la torre sur del tribunal, desde una celda blindada, Kael Bar observaba todo. Había intentado romper sus grilletes durante horas, hasta que sus muñecas sangraron. Sus intentos no habían tenido éxito. Y ahora, con los ojos rojos y la voz rota, se arrodillaba frente a la ventana sellada con fuerza gravitatoria. Camila. La plataforma vibró levemente al detectar su presencia. Un brazo mecánico descendió lentamente con la cuerda de ejecución, mientras una voz programada se activaba con neutralidad quirúrgica. Ciudadana Camila Erez. Condenada por traición genética y corrupción de mando. Ejecutada por orden del Consejo Supremo del Imperio. Fecha, 13 del ciclo estelar 728. Hora, primera luz. Los soldados no le ataron las manos. No fue necesario. Camila dio un paso adelante por su propia cuenta, subió los escalones y se situó bajo la cuerda. Levantó la mirada hacia el cielo. ¿Desea pronunciar sus últimas palabras? Camila miró a la multitud. Sus ojos se cruzaron con los de una niña que lloraba desde el muro humano. Luego miró hacia la torre, y aunque no podía verlo, sabía que Kael estaba allí. Lo sintió. Cerró los ojos. Que el amor nunca vuelva a ser delito. La cuerda descendió. En el instante siguiente, un silencio absoluto envolvió la plaza. No se oyó ni una voz, ni un llanto, ni un disparo. Solo el zumbido lejano de los campos gravitacionales. Luego, un crujido seco. Y el cuerpo de Camila quedó suspendido en el aire. En la torre, Kael gritó. No un grito de dolor común, sino algo más primitivo. Brutal. Una herida abierta en su alma que rasgó los muros de la celda. Golpeó la puerta con la cabeza. Con las manos. Con todo su cuerpo. Sangró. Cayó. Se arrastró hacia el vidrio. Camila. No. No. Los guardias lo sujetaron antes de que se destrozara la garganta. Lo inmovilizaron. Lo inyectaron. Pero ya era tarde. Algo dentro de él se había roto, y no había droga que pudiera contenerlo. Abajo, los cuerpos empezaron a moverse. Un joven humano saltó sobre la plataforma y atacó a un soldado con un puño desnudo. Otro lo siguió. Una anciana escupió en la cara de un oficial. En segundos, estalló una reacción en cadena. Llantos. Gritos. Furia contenida durante décadas. Un grupo de soldados intentó controlar a la multitud con cargas sónicas. Pero ya no era posible. La ejecución no había disuadido el amor. Lo había consagrado. Camila se convirtió en símbolo antes de que su cuerpo dejara de moverse. Y en la torre, Kael tomó una decisión. No se rendiría. No lloraría más. Se levantaría. Y destruiría el imperio que creyó poder silenciar el corazón de una mujer colgándola de una cuerda. Ese día no murió solo una amante. Ese día nació un enemigo. Uno que no tendría piedad. Los informes oficiales declararon que el comandante Kael Bar murió durante el motín que siguió a la ejecución de Camila. Que fue arrojado por los rebeldes desde lo alto de la Torre Sur. Que su cuerpo fue incinerado en las llamas de la revuelta. Que su memoria fue purgada del archivo imperial y su linaje revocado. Todo eso era mentira. Kael había desaparecido. Desapareció la misma noche en que las autoridades apagaron las luces de la Plaza de la Concordia y enviaron patrullas de limpieza para borrar cada rastro de levantamiento. Un guardia de alto rango fue encontrado muerto en su puesto. Su uniforme, robado. Una cápsula médica fue retirada sin autorización del hangar 3. Al amanecer, uno de los cruceros de patrullaje fue saboteado desde dentro y desviado de su ruta durante exactamente 8 minutos. Nadie supo cómo. Pero en esos 8 minutos, Kael se evaporó del radar imperial. Durante meses, el imperio creyó que se había suicidado. O que se escondía como un cobarde,
humillado y vencido por el amor. Pero la verdad era otra. Kael estaba reuniendo un ejército. Se ocultó en los sistemas exteriores, en los bordes oxidados del espacio conocido, donde los mapas imperiales eran solo conjeturas y los gobiernos locales sobrevivían por pactos de sangre. Allí, entre traficantes, piratas, clanes exiliados y especies olvidadas, Kael se transformó. Ya no era un comandante. Era un lobo. Un fugitivo con los ojos vacíos y el alma encendida. En cada estación espacial dejaba un mensaje, un símbolo grabado en fuego, una rosa atravesada por una soga rota. Lo acompañaban los que no tenían nada que perder. Humanos con parientes ejecutados. Iterianos desterrados por defender a los inferiores. Gladiadores de planetas olvidados. Rebeldes de causa difusa, todos atraídos por una sola promesa, venganza. En los túneles de Goras II, reclutó a los hijos del gas. En la estación minera de Valkaran, liberó a 200 prisioneros de guerra. En el corredor solar de Nerit, atacó un convoy imperial y lo destruyó sin dejar supervivientes. Sus acciones eran rápidas, certeras. Imposibles de rastrear. En 6 meses, ya no era solo un hombre. Era una leyenda. Pero no tenía paz. Cada noche, en su nave insignia, la Sombra Santa, Kael dormía frente a la última proyección de Camila, guardada en una unidad protegida. Su imagen le hablaba en un bucle de palabras que ya sabía de memoria. Si sobrevives, vive. No mates más por mí. Ámate por ti. Pero él no podía. No aún. Porque el imperio seguía en pie. Y la soga que había ahorcado a Camila seguía colgando sobre todos los que se atrevían a amar libremente. En una reunión de alto mando, su segundo, un humano curtido llamado Damián Solano, lo encaró por primera vez. Kael, tenemos flotas, bases y armas. Pero la gente aún no cree que esto sea real. Necesitan más que ataques. Necesitan un símbolo. Un estandarte. ¿Qué les damos? Kael no respondió de inmediato. Se acercó a la proyección de Camila. La miró largo tiempo. Luego apagó la imagen. Les daremos su nombre. Camila Eres. Su historia. Su final. Y la promesa de que jamás se repetirá. ¿Y tú? ¿Qué serás para ellos? El que les enseña a derribar imperios con amor y furia. La rebelión, hasta entonces un murmullo lejano, se convirtió en un rugido galáctico. Se multiplicaron los ataques. Estaciones imperiales fueron tomadas. Los símbolos imperiales fueron quemados públicamente. En algunos planetas, las autoridades comenzaron a desertar y a unirse a la causa. Y entonces, desde el núcleo de Iteris, surgió la respuesta. La emperatriz Iscrilla, hija del anterior soberano, tomó el poder en un golpe palaciego. Despidió al Consejo Supremo, cerró las embajadas interestelares y declaró estado de purga. El amor es una enfermedad, dijo en su primer discurso. Pero la traición se cura con fuego. Así empezó la cacería. Mundos enteros fueron arrasados. Familias divididas. Amantes perseguidos. La emperatriz mandó construir una flota dedicada exclusivamente a cazar al hereje sentimental. Pero Kael no se escondió. En vez de huir, reunió a sus generales. Y les mostró un mapa. Es hora, dijo con una calma helada. Atacaremos el corazón. ¿Y qué haremos si llegamos allí? Preguntó Damián. Kael miró hacia las estrellas. Haremos que recuerden su nombre. Y que nunca más cuelguen a nadie por amar. En el trono de obsidiana del palacio estelar de Iteris, la emperatriz Iscrilla gobernaba con puño de cristal endurecido. Era joven, calculadora, criada entre códices de guerra y tratados antiguos que describían al amor como debilidad, como error. Su ascenso al poder no fue herencia, sino conquista, había envenenado a su padre, derrocado al consejo, y ordenado la quema pública de todos los archivos históricos que hacían referencia a la antigua paz con la humanidad. Iscrilla no temía a Kael. Lo odiaba. No por sus ataques.
No por las estaciones que había destruido, ni por las flotas que había desarmado con tácticas imposibles. Lo odiaba porque su existencia probaba que un iteriano podía amar sin temor. Y para ella, eso era herejía. Mandó construir los cruceros del silencio, naves capaces de borrar ciudades sin dejar sonido ni escombros. Reunió a los Borak, una orden secreta de cazadores genéticos, y los lanzó como sabuesos en los sistemas rebeldes. Incluso resucitó viejas máquinas de guerra, prohibidas por pactos ancestrales. El imperio estaba dispuesto a desgarrarse a sí mismo con tal de borrar la sombra de Camila. Pero por cada mundo que arrasaba, la rebelión crecía. Y con ella, la leyenda de Kael. En la base secreta de Taxor 3, una reunión de líderes rebeldes tomaba lugar en una caverna iluminada por cristales vivos. Damián, agotado y herido de una emboscada reciente, alzaba la voz. No podemos seguir así. Cada victoria nos cuesta más. Los refugiados no tienen comida. Las rutas están cortadas. La emperatriz destruyó nuestro convoy en Proliumi. Y aún así sobrevivimos, interrumpió Kael, entrando en la sala. Su capa quemada, su mirada más sombría que nunca. Iskrilla se está debilitando. Cada acto de terror la aísla más. Sus aliados dudan. Sus propios comandantes nos mandan mensajes secretos. ¿Y cuál es tu plan? Preguntó otra voz, la de Talia Verón, comandante de las escuadras libres del Anillo de Orión. ¿Esperar que el imperio se derrumbe solo? Kael activó una proyección holográfica. Apareció la imagen del planeta Citadela Ecaria. El núcleo de la red militar imperial. Un lugar considerado inexpugnable. No. Vamos a llevar la guerra hasta donde nunca han sido tocados. Vamos a Ecaria. Vamos al centro. Los presentes quedaron en silencio. Atacar Ecaria era locura. Pero también era justo. Era necesario. La emperatriz está allí. Rodeada de sus flotas. De sus armas. Cree que nadie se atreverá a mirarla a los ojos. Yo lo haré, dijo Kael. Y cuando lo haga, le hablaré de Camila. Durante semanas, la rebelión se preparó. La Sombra Santa fue reforzada con placas recuperadas de naves imperiales. Los rebeldes más leales juraron no regresar sin victoria. Y mientras tanto, en Iteris, Iskrilla consultaba con su consejo de guerra. Él vendrá, dijo. Como todo animal herido. Vendrá a morir. ¿Y si no muere? Preguntó uno de sus estrategas. Iskrilla no respondió. Se levantó. Caminó hasta la cámara del núcleo donde guardaba su arma personal, la lanza de inhibición. Un artefacto creado para borrar memorias, identidad, historia. Entonces borraré lo que lo hace humano, susurró. Lo destruiré desde dentro. Para que su leyenda muera con él. Pero en su fuero interno, Iskrilla comenzaba a temblar. Porque desde hacía semanas, soñaba con Camila. Soñaba con su rostro. Con su voz. Y cada noche, al despertar, encontraba su trono cubierto de pétalos invisibles. Las rosas de la rebelión ya habían llegado a su palacio. Y ella lo sabía. La guerra final no sería por poder. Sería por memoria. Por amor. Por justicia. La oscuridad del espacio fue rota por una sola nave. La Sombra Santa avanzaba sola hacia el sistema Ecaria, su silueta cubierta por fragmentos de metralla recogida de viejas batallas, como si llevara sobre su casco las cicatrices de la rebelión. Frente a ella, la más grande flota del imperio esperaba en formación de media luna. Miles de cruceros, plataformas orbitales, escuadrones Borak y drones de exterminio. En el centro, el palacio orbital de la emperatriz Iskrilla, una catedral de acero suspendida entre los anillos helados del planeta. Una fortaleza donde nunca había pisado el caos. Hasta ahora. Kael estaba solo en el puente de mando, observando en silencio la imagen proyectada del rostro de Camila. Ella le sonreía con dulzura. No era un archivo cualquiera. Era la última grabación restaurada por ingenieros de la rebelión a partir de su carta, su voz reconstruida palabra por palabra. Si sobrevives, vive.
No mates más por mí. Ámate por ti. Kael cerró los ojos. Y dio la orden de avanzar. Pero no vino solo. En el instante siguiente, 3 saltos de emergencia iluminaron el vacío. Naves rebeldes emergieron de portales ocultos. La flota de los exiliados. El escuadrón de Orión. Los hijos de la Rosa. Habían llegado desde los bordes más lejanos de la galaxia, convocados por la promesa de un mundo donde nadie sería ejecutado por amar. Miles de pilotos humanos y iterianos luchando lado a lado. La balanza de la historia temblaba. La batalla fue brutal. El espacio se iluminó con explosiones constantes. Cruceros imperiales cayeron como meteoritos en llamas. Estaciones orbitales fueron desactivadas desde dentro por agentes encubiertos. Kael descendió personalmente con una pequeña escuadra hasta el corazón del palacio orbital. Enfrentó a los Borak cuerpo a cuerpo. Cada paso que daba, sentía que se acercaba a algo más grande que la guerra. A una promesa. En el trono de obsidiana, Iskrilla esperaba. Ya no llevaba armadura ni corona. Solo una túnica blanca. Su rostro estaba marcado por noches de insomnio y visiones que no comprendía. Cuando Kael entró, cubierto de polvo, sangre y fuego, ella no se levantó. Así que llegaste, dijo, sin fuerza. Kael se detuvo a 3 pasos. No por mí. Por ella. La mujer que colgamos, murmuró Iskrilla. La que convirtió tu corazón en cuchillo. No. La que me enseñó que el amor es un acto de rebelión más fuerte que cualquier flota. Iskrilla lo miró con ojos enrojecidos. ¿Me matarás? No. Ella bajó la mirada. Por primera vez, tembló. ¿Y entonces? Kael se acercó. Encendió la última proyección de Camila, la misma imagen que lo había acompañado desde su fuga. Su rostro, su voz, llenaron el salón. La emperatriz la escuchó por completo. No dijo nada. Solo lloró. Cuando terminó, Kael apagó el dispositivo y extendió su mano. Firmarás la disolución del imperio. Y después, vivirás como uno más. Sin trono. Sin látigo. Aprendiendo a mirar a otro sin miedo. Iskrilla no respondió. Solo asintió. Horas más tarde, ante la galaxia entera, la emperatriz firmó el Tratado de Ecaria. El imperio cayó. Las leyes de pureza genética fueron abolidas. Todos los registros de Camila fueron restaurados y celebrados. Su nombre se convirtió en símbolo de unidad. Las flores crecieron donde hubo ceniza. La sombra santa descendió a la tierra vieja, ahora renacida como santuario de reconciliación. Allí, Kael construyó con sus propias manos un jardín donde descansaban las cenizas de Camila, recuperadas en secreto por un grupo de humanos durante la revuelta. En el centro del jardín, una estatua, ella, de pie, mirando hacia el cielo, con una rosa en la mano y la soga rota a sus pies. Kael vivió entre los suyos. Ya no como guerrero, sino como maestro. Enseñaba historia. Enseñaba amor. Enseñaba a recordar. Cada mañana visitaba la estatua y le hablaba. Una tarde, el cielo se llenó de nubes suaves. El viento soplaba con ternura. Kael se sentó junto a la estatua, apoyó su frente en la piedra caliente por el sol, y sonrió. Lo hicimos, Camila. Nos amaron por último. Pero ganamos primero. Y entonces cerró los ojos. Por primera vez, en paz. En ese jardín, florecieron rosas incluso durante el invierno. Nadie supo explicar cómo. Pero todos sabían por qué.